Bienvenidos al encuentro empresarial de Maxi Mixe. Muy buenas tardes, amigos. Como es de costumbre, todos los meses encontrándonos para conocer de la coyuntura y las perspectivas a través de los encuentros empresariales de Maximixe. En esta primera presentación, lo que vamos a tratar será el, el análisis del actual proceso recesivo para conocer en detalle qué es lo que está aconteciendo y cuáles son las perspectivas a corto plazo y mediano plazo. Vamos a poner en pantalla la presentación. ¿Me avisas, Mario, si ya se está visualizando? Conforme, Henry. Muy bien. Bien, en principio, este proceso recesivo no ha sido propiciado ni el mes pasado ni en los últimos 3 meses, sino que ya tiene un tiempo relativamente largo y se produjo a partir de que se consiguió el punto más alto de la recuperación post-COVID, que fue en septiembre del año pasado. A partir de allí, una serie de sucesos que han generado la debilidad que actualmente presenta la economía. Entre ellos, encontramos el hecho que el gobierno, tras la finalización del estado de emergencia por la pandemia, tuvo que reducir el gasto, tanto corriente como de capital. Eh, a ello se sumó una serie de conflictos sociales que alcanzaron su cúspide en enero de este año. La inflación empezó a generar presiones en el poder adquisitivo de las familias ya hacia el último trimestre del año pasado, y dada la incertidumbre política que siempre domina el escenario de la economía en el corto plazo, las expectativas de los empresarios por mayor inversión también empezó a declinar, ¿no? Entonces tenemos que luego de esa recuperación que mencionamos post pandemia, que aproximadamente se alcanzó un crecimiento acumulado del 64%, eh, luego empezó a descender y a partir de abril del 2022 vuelve a tener un segundo impulso de aproximadamente 7% hasta septiembre del año pasado, y a partir de allí el decrecimiento ha sido del orden del 2% en acumulado hasta el mes de septiembre, con las proyecciones que tenemos en Maximix, ¿no? En términos sectoriales, el mapa se pinta de color rojo. La mayoría de los sectores están en un proceso de contracción en términos mensuales, donde los únicos motores de crecimiento sectorial hasta el mes pasado se estaban básicamente circunscritos a lo que es el sector comercio y la minería de hidrocarburos, ¿no? En el último dato estadístico, que es el de agosto, ha ocurrido una leve desaceleración del crecimiento del minería de hidrocarburos, mientras que el sector comercio sí se mantiene con impulso y ya lleva 6 meses de crecimiento continuo, ¿no? El resto de sectores están en una situación crítica con contracciones mensuales sucesivas, que es lo que ha propiciado que desde hace algunos meses se mencione que estamos en una recesión técnica. Ahora, cuando uno trata de analizar un evento como lo es la recesión como proceso, debe tener en cuenta que existen tres componentes que son referenciales para poder
observar cuál es la verdadera dimensión de una recesión económica en la economía. Tenemos por un lado la profundidad, que es lo que va a determinar si esta recesión es severa o es pasajera. Eh, por lo común, lo que se hace es calcular el decrecimiento desde el punto más bajo hasta la recuperación, ¿no? En este caso, dado que estamos hablando de una recesión que recién está comenzando, que no ha culminado, lo que hacemos para comparar es tomar la tasa de la mediana del decrecimiento de los meses que ya se lleva, de los trimestres que ya se lleva en recesión. Por otro lado, tenemos el componente duración, que como su nombre lo dice, simplemente es el tiempo que dura la recesión y se mide como la suma del número de trimestres que la economía permanece en recesión. Y por último, tenemos componente de la amplitud, que lo que busca es determinar qué tan generalizada es esa recesión a través de la visión de cuáles son los sectores económicos o regiones de una economía que se han visto afectados por el proceso recesivo, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide esto? Simplemente observando cuáles de los sectores que componen la economía están recesados. Veamos entonces cada uno de estos componentes para apreciar en detalle cuál es la situación actual de la recesión y comparando con otras recesiones de los últimos 50 años, ¿no? En términos de profundidad, lo que observamos es que el decrecimiento es tenue. Estamos hablando de medio punto de crecimiento. Claro, es una recesión que recién comienza, pero todavía está muy lejos de recesiones como las de principios de los 90 o finales de los 80 o incluso principios de los 80, ¿no? Donde la profundidad de la recesión fue de dos dígitos o cercanas a dos dígitos, eh, con tasas bastante elevadas para lo que la historia económica del país había visualizado hasta ese momento, ¿no? Porque antes siempre ha ocurrido, como toda economía que tiene ciclos que son o positivos o negativos, siempre se ha evidenciado recesiones, pero no con una profundidad tan amplia como sí ocurrió en esa década de los 80, ¿no? Y principios de los 90. Eh, entonces vemos que comparado con otras recesiones, todavía al ser un proceso que recién inicia, estamos con una incidencia en el proceso de apenas medio punto porcentual, ¿no? O sea, la profundidad por ahora no es tan amplia, no es tan grande. En términos de duración, eso sí, ya llevamos 3 trimestres. En términos de información estadística, efectiva, son 2 trimestres que ya la economía ha marcado en rojo. Acá estamos considerando los datos proyectados del mes de septiembre para considerar que ya son 3 trimestres que, que la economía está recesada, ¿no? Entonces, ya ha superado la barrera de por lo menos 4 procesos recesivos anteriores y está acercándose a lo que fue la recesión del COVID en el 2020 y la de principios de los 90, ¿no? Eh, por lo general, las recesiones en el Perú, como lo he mencionado, tienen un proceso que demora entre 2 y 4 trimestres, más, más no sucedió lo propio en las recesiones de la década de los 80, ¿no? Porque básicamente se debieron a shocks externos que no fueron debidamente mitigados por una política económica desastrosa y que no había fundamentos como para poder salir rápido de la recesión, ¿no? Entonces,
esta recesión que ha iniciado en la economía, lo más probable es que no llegue a esos 7 trimestres, estamos hablando 2 años y pico, ¿no? Es muy poco probable que alcance esa duración. Y en términos de amplitud de recesiones, ha habido recesiones que han sido bastante profusas en cuanto a abarcar casi todos los sectores de la economía. En este caso, la recesión del 2023 se está focalizando en dos sectores, de la manufactura y la construcción. Ahora, estamos hablando de los 3 primeros trimestres del año. Hasta esa fecha, los dos sectores que aún se mantienen en recesión y que ya están en un proceso maduro recesivo son la manufactura y la construcción. Otros sectores como servicios, que se mantuvo durante varios meses en positivo, es muy probable que en el cuarto trimestre tengan un decrecimiento. Y eso podría generar que la recesión se torne en niveles mucho más peligrosos y perniciosos para la economía. Pero por ahora solo está focalizada en dos sectores, ¿no? Pero son sectores que tienen una particularidad que es importante, que son dos actividades productivas generadoras de puestos de trabajo porque son intensivas en la mayoría de rubros que los componen en mano de obra, ¿no? Vamos a centrarnos en lo que es el sector probablemente más afectado con el proceso receptivo, que es el de la manufactura. Entonces vemos allí que 11 de los 22 grupos fabriles se encuentran recesados, ¿no? Y no solo eso, sino que estamos hablando de una recesión que no es de 2 trimestres consecutivos, sino que ya viene de larga data, ¿no? Por ejemplo, el caso de la actividad de caucho y plástico ya tiene 7 trimestres con resultados negativos, al igual que la producción de muebles, ¿no? El caso de textiles y papel y la actividad de impresión también es preocupante, como también la producción de equipos eléctricos, que ya lleva 5 trimestres enlazados en negativo, ¿no? Hay 3 actividades que recién acaban de entrar en recesión en el tercer trimestre, que son alimentos, confecciones y vehículos. Y aquí hay algo muy importante, porque estamos hablando de dos grupos fabriles que concentran una gran proporción del sector manufactura y que hasta el segundo trimestre eh, estaban todavía teniendo una performance resiliente a la crisis, pero ya a partir del tercer trimestre están enlazando 2 trimestres en negativo y tiene que ver mucho con la debilidad del consumo privado, porque alimentos y confecciones lo que hacen es proveer de productos de primera necesidad, ¿no? El vestir y la alimentación. Y ambos están ya en una recesión técnica y con tasas promedio de recesión que son de 2 dígitos, ¿no? Eso preocupa sobremanera lo que vendría a ser la performance de la actividad manufacturera en los próximos meses. En base a eso, y teniendo en cuenta que cuando realizamos nuestra proyección en nuestra revisión de proyecciones en junio del 2023, habíamos generado algunos supuestos que en la mayoría de los casos a octubre del presente año no se han cumplido como debería ser, ¿no? Por ejemplo, las presiones inflacionarias, nosotros considerábamos que la inflación subyacente ya estaría a esta etapa del año dentro, si no dentro de la meta de inflación, probablemente en el 3%, y eso no ha sucedido porque se ha revitalizado estas presiones inflacionarias por el incremento eh, de los precios de energéticos, principalmente el petróleo y sus derivados, y además por los problemas climáticos
ha generado que tanto en el norte como en el sur, los cítricos como las hortalizas incrementen sus precios en los últimos meses, ¿no? Entonces esto ha hecho que si bien la inflación en términos de presiones inflacionarias descienda de lo que fue fines del año pasado, principios de este año, no ha llegado a cumplir con lo que nosotros considerábamos que iba a ser un supuesto que lo iba a superar, que es mantenerse dentro del rango meta, ¿no? Por otro lado, hacia la segunda proyección que hicimos sobre el gasto público en junio, que era baja, nosotros considerábamos que en el cuarto trimestre ya esto llegaría por lo menos al 80% de ejecución hacia fines de año, pero no, está más o menos en torno del 55%, lo que es bastante bajo, ¿no? Entonces, esto no se ha cumplido como supuesto de proyección que teníamos a mediados de año para el crecimiento de la economía del 2023. También esperábamos que el consumo privado tenga cierta reactivación en las compras de bienes duraderos y esto tampoco ha sucedido. La inversión privada no minera tampoco ha mejorado. Nosotros esperábamos que la inversión residencial, que es un componente importante de la inversión no minera, moderara el ritmo de caída y eso no ha sucedido, sigue cayendo. Eh, que se aperture la segunda temporada de pesca, eso sí ha sucedido, ya a fines de mes se iniciará la segunda temporada de pesca. Que el FEN costero permanezca moderado, eso tampoco, porque las aguas cálidas cada vez están incrementando en cuanto a su nivel de temperatura y no se esperaba que eso sucediera para estas fechas. Y en cuanto al crecimiento mundial, esperábamos ciertos niveles de recuperación. Esto se ha cumplido, pero en niveles, digamos, no tan elevados como estábamos considerando a mitad de año. En términos medios, podríamos decir. Se ha reducido la incertidumbre, sí, pero los problemas geopolíticos que se han suscitado en el Medio Oriente han ocasionado que no se recorte esos niveles de incertidumbre a lo que estábamos esperando hacia mediados de año, ¿no? En base a esto, hemos modificado nuestra proyección del PBI para el 2023 y del 0,5% de crecimiento que estábamos pronosticando para cierre de año, vamos ahora a un decrecimiento de 0,5%, ¿no? Es decir, estamos recortando nuestra proyección en un punto porcentual debido a que no se han cumplido estos supuestos eh, que considerábamos hacia mediados de año. Y esto está afectando obviamente la estructura de las actividades productivas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, en el caso del agropecuario, con un decrecimiento de 2,2, la pesca de más del 16% y minería y hidrocarburos como el único de los sectores primarios que crecería, que lograría un crecimiento considerable del 6%, sobre todo por minería metálica, donde Quellaveco tiene un efecto importante sobre el crecimiento. La manufactura, que como ya hemos visto, es el sector más afectado por el proceso recesivo, tendría una caída del 6%, y la construcción que está ligada a la manufactura, como bienes intermedios, también tendría una caída del 6,8%. Y otros servicios, que era uno de los sectores que permanecía resiliente junto con comercio que se iba a crecer, estábamos considerando que su crecimiento sería nulo este año, ¿no? Eso daría una caída del 0,5%. Ahora, para el 2024, los riesgos que siguen siendo los mismos, no se han mitigado ninguno de ellos, más bien la posibilidad de que se materialice un niño con escala fuerte ha crecido, ya está en 49% de las dos mediciones, los dos pronósticos que dio el ENFEN en el mes de octubre,
A principios se hablaba de un 33% de posibilidades de que el niño sea fuerte, ahora ya está en 49%, superando por primera vez la probabilidad de moderada que se ha quedado en 47%. Entonces, qué duda cabe que la confluencia del niño costero con el niño global en el verano del 2024 se cierne como el principal riesgo para la actividad económica del 2024. ¿No? Y a ello secundado con la incertidumbre política que no cesa y la debilidad de la demanda interna por todo este proceso recesivo. Es por ello que estamos manejando tres escenarios de crecimiento para el 2024. Nuestro escenario anterior, que era el del 2.2%, que ya estaba de alguna manera castigado por la posibilidad del niño, hoy se ha convertido en un escenario optimista, ¿no? Es el techo de lo que probablemente se pueda crecer. Nuestro escenario base con la posibilidad de un niño fuerte, no un niño extraordinario, sino un niño fuerte, sería de contar con un crecimiento del 1.8%, que igual sería bajo. Eh, y en caso la intensidad del niño sea más extrema, sin llegar a un niño extraordinario tampoco, tendríamos un decrecimiento del 1%, ¿no? Entonces, enlazaríamos 2 años consecutivos de caída si es que se logra materializar la presencia de un niño fuerte en intensidades mayores de lo que actualmente se está considerando, ¿no? Entonces, esa es nuestra revisión de las proyecciones para cierre de este año y para el 2024. Gracias.